Grabando. Entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que fueron varias cosas y continuar viendo más ejemplos, ¿sí? Entonces, la clase pasada empezamos a ver dos cosas. Una eran las variables, ¿sí? ¿Sí? No tengo la presentación del pizarrón de la clase pasada porque estoy en otra computadora, pero empezamos a ver las variables. Vimos que hay múltiples tipos de variables. Empezamos a ver los tipos de variables primitivos, pero dijimos que de todos estos tipos de variables primitivos, por ahora vamos a enfocarnos en dos tipos, ¿sí? Con el tiempo iremos viendo más tipos de variables, pero por ahora vamos a enfocarnos en dos tipos que son el tipo int, que son variables enteros de 32 bits con signo. Ok, ¿qué significa esto de enteros de 32 bits con signo? Bueno, significa que en estas variables, recuerden que las variables son lugares donde yo puedo almacenar información, ¿sí? Entonces, una variable es un espacio en la memoria, espacio de memoria, en la memoria de la computadora, donde se puede almacenar información. Información, me refiero aquí específicamente a información que usa nuestro programa. Por supuesto, en toda la memoria de la computadora está almacenada alguna información, pero mucha de esa información no es para uso de nuestro programa. Digo, dentro de la memoria de la computadora ahorita se está almacenando, por ejemplo, la transmisión de video que se está llevando a cabo. No toda, pero parte de, o sea, lo que necesitan estar viendo en ese momento. Está almacenado cuestiones del sistema operativo. Hay muchas cosas ahí almacenadas, pero aquí me refiero a información que vamos a usar en nuestro programa, ¿sí? Entonces tenemos ahorita dos tipos de información que podemos almacenar. Números enteros de 32 bits con signo, a los cuales les llamamos int, o es el tipo int. Enteros significa que solo son números enteros lo que podemos guardar ahí. No podemos guardar números que no sean enteros, ni cosas, piezas de información que no sean números. Por ejemplo, el nombre de una persona no lo puedo guardar ahí porque no es un número. Que sea de 32 bits nos dice cuánto espacio ocupa en la memoria, y eso está relacionado con el rango de valores que puede tomar la variable, ¿sí? 32 bits son valores que van aproximadamente en más o menos 2 por 10 a la 9. O sea, 2000 millones. Desde menos 2000 millones hasta más 2000 millones. Un poquito más que eso es el verdadero rango, pero aproximadamente es el rango que se maneja con 32 bits. Y con signo significa que los números pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Pueden tener un signo. Si quieren algo más explícito, en realidad de estos 32 bits, uno de los bits se utiliza para almacenar el signo del número, y entonces nos quedan 31 bits disponibles, ¿sí? Y este número que yo les digo es exactamente 2 a la 31, ¿sí? Que es el número de posibles combinaciones o valores que se pueden almacenar con 31 bits.
Igual que en el sistema decimal, si tú tienes 5 dígitos, puedes almacenar 10 a la 5, o sea, 100,000 valores diferentes, que irían desde 0 hasta 99,999, ¿no? Entonces, así pasa con los números binarios también, ¿sí? El otro tipo de variable que vamos a estar usando mucho es el tipo float, ¿sí? Que son números de punto flotante, también son de 32 bits. Y aquí no no digo explícitamente que con signo, porque los números de punto flotante siempre tienen signo, o sea, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué significa de punto flotante? Pues significa que tiene una cierta cantidad, que pueden tener una parte decimal, pero con una precisión limitada, ¿sí? En este caso, los números de punto flotante tienen 7 dígitos de precisión, que no es mucha. Pero para lo que vamos a hacer en este curso no requerimos más. 7 dígitos de precisión. Les voy a poner un ejemplo de qué significa esto de 7 dígitos de precisión. Yo puedo almacenar números muy pequeños aquí. Por ejemplo, 0.0000000, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 9, 1, ¿sí? Aquí ya me pasé. Ya, puedo almacenar esto, que es un número muy pequeño, ¿sí? Es 0.0000762, quién sabe qué, pero ya después del séptimo dígito significativo, o sea, después de que pasan puros ceros, los números que vienen después distintos de 0 se conocen como dígitos significativos. Después del séptimo dígito significativo ya no puedo almacenar nada. O sea, yo puedo almacenar este número, pero no puedo almacenar este número, ¿sí? Porque este ya requiere más precisión que no me da el tipo float, ¿sí? Esto es cuando manejo números muy pequeños. Entonces serían hasta 7 números de precisión, que sería hasta aquí, ¿sí? Entonces déjenme ponerle aquí 7 dígitos, 7 dígitos de precisión. O bien puedo almacenar números muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 9. Son los mismos dígitos, pero lo voy a hacer un número muy grande, ¿no? 3, 2, 4, 5, 6, 8, punto, 89, 27, etcétera, ¿no? Entonces es un número grandote, pero también requiere mucha precisión, porque aunque es un número muy grandote, tiene una parte decimal, ¿sí? Yo no puedo almacenar este número con una variable de tipo float. Puedo almacenar los primeros 7 dígitos, ¿sí? 8, 9, hasta ahí. Y lo demás o vale ceros o vale algo desconocido, ¿sí? Podemos asumir que vale ceros, ¿sí? Ese es el número que puedo almacenar, el de arriba no lo puedo almacenar porque requiere más dígitos de precisión. Entonces, otra vez aquí tengo 7 dígitos. Eso significa que un número sea de punto flotante, ¿sí? En realidad, ¿cómo se almacena este número? Se almacena como una cantidad que es 7 punto, ¿sí? 6, 2, 3, 4, 8, 9.
Cuando yo les decía que tenían 6 decimales de precisión, era porque me refería a la parte decimal de esto. A esta cantidad se le llama la mantisa. ¿Sí? Es como cuando ustedes representan números en notación científica, ¿sí? Y luego esto se multiplica por 10. Lo estoy poniendo ahorita como si fueran números en decimal. En realidad no son en decimal, son en binario. Pero vamos a suponer que están en decimal, sería por 10 elevado a una cierta cantidad, le voy a llamar E. ¿Sí? Esta E, dependiendo de cuánto vale esta es un número entero, y dependiendo de cuánto vale, puedo obtener este número. Por ejemplo, aquí E tendría que valer menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Sí? Con E igual a menos 7 obtengo este número. Este número requiere que yo ponga E igual a menos 7. Mientras que este número requiere que yo ponga E igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este de aquí requiere que yo ponga E igual a 12. ¿Sí? Entonces, el número de dígitos que yo puedo poner en la mantisa es lo que está limitado en los números de punto flotante a 7 dígitos. ¿Sí? Y después el exponente lo que hace es mover el punto decimal hacia adelante o hacia atrás para hacer que la mantisa se haga más pequeña, ¿sí? O más grande. O sea, que corresponda a un número más pequeño o más grande, pero los dígitos de la mantisa son los mismos. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos números tienen una precisión limitada, aunque puedo yo guardar números muy pequeños o muy grandes. El rango es muy amplio, pero la precisión es limitada. Entonces, creo que habíamos mencionado ahí los rangos aproximados de los números de punto flotante, que son alrededor de, no sé, no recuerdo, pero eran del orden de por 10 a la más menos 20, ¿no? Más menos 20 y algo, ¿no? Entonces, bueno, así funcionan. En realidad estos números no están en base 10, sino en base 2, o sea, se almacenan en una base binaria, pero la idea es exactamente esta, ¿no? Bien, a grandes rasgos, digo, no hay que conocer todos estos detalles, ahorita se los platico para que sepan, más o menos tengan la noción de cómo funcionan, pero a grandes rasgos piénsenlo así. La mayoría de los casos ustedes van a pensar, a ver, necesito almacenar números exclusivamente enteros, voy a usar el tipo int. O necesito almacenar números exclusivamente, digo, no exclusivamente, sino números que puedan tener una parte decimal o una parte fraccionaria, utilizo el tipo float. ¿Sí? En la mayoría de las cosas vamos a usar el tipo float, pero de repente va a ser útil tener el tipo int también. ¿Sí? Ok. Bueno, por supuesto hay más tipos de variables para almacenar otros tipos de información. Los iremos viendo a lo largo del curso y del siguiente curso también. Entonces, ¿qué pasa con las variables? Bueno, uno puede tener una variable en un programa y se le da un nombre. Ese nombre simplemente representa a ese espacio de memoria donde se va a guardar la información, ¿sí? Ya sea para acceder a ese espacio o para guardar información nueva. Pero la información que se guarda, ¿sí?, reemplaza a la información que había antes. No puedo guardar múltiples valores en una sola variable. Cada variable solo puede tener un valor, ¿sí? Y si le cambio de valor, el valor anterior se pierde. Entonces, habíamos hecho unos ejemplos ahí. Por ejemplo, puedo tener una variable. Para tener una variable simplemente hay que declararla. Vamos a recordar. Vamos a poner un comentario aquí. Para usar
una variable. ¿Sí se ve este tamaño de fuente? ¿Sí lo ven bien? ¿O necesito hacerlo más grande? Si lo podría hacer un poquito más grande, por favor. Por supuesto. Vamos a poner 24, a ver si con eso. Ahí está mejor. Sí. Sí, bueno, si algo no es legible, me dicen. Entonces, para usar una variable en el programa, primero hay que declarar la variable. ¿Sí? Declarar la variable significa, para declarar la variable, se escribe primero el tipo de datos, ¿sí? Que en este caso dijimos vamos a usar int o vamos a usar float, seguido del nombre de la variable. Le voy a poner seguido del nombre, ¿sí? Por ejemplo, int x. Aquí se declara una variable entera, o sea, int, tipo int, llamada x. No se tienen que llamar x, y las variables, pueden llamarse como uno quiera, casi. Vamos a ver ahorita las reglas de cómo se deben llamar las variables, pero yo puedo tener una variable que se llame Juanito, ¿sí? Aquí se declara una variable de tipo flotante o de tipo float que se llama Juanito, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí reglas de nomenclatura. O sea, ¿cómo son las reglas para darle nombre a una variable? ¿Sí? El nombre de una variable solo puede contener letras del alfabeto inglés. O sea, no puede contener la ñ o letras acentuadas. No las puede contener, solo letras del alfabeto inglés. Dígitos, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el carácter subrayado, ¿sí? El carácter de subrayado. Solamente esos caracteres puede contener el nombre de una variable. No puede tener espacios, ¿sí? En vez del espacio se suele usar este carácter de subrayado. El nombre de una variable no puede comenzar con un dígito. O sea, puede contener dígitos, pero no puede comenzar con un dígito, ¿sí? Puede llamarse x3, pero no 3x, ¿no? Y la otra regla importante es que se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? O sea, no es lo mismo una variable que se llama x minúscula que x mayúscula, ¿sí? Serían variables diferentes. Y hay otra regla muy importante. No puede haber dos variables con el mismo nombre en el mismo contexto, ¿sí? Esto de qué es el mismo contexto lo vamos a ver después. Ahorita no puedo hablar de contextos, pero eso lo vamos a ver después. Bastante pronto, ¿sí? Pero sí lo vamos a ver. Por ahora dejémoslo con que no puede haber dos variables con el mismo nombre, ¿sí? Luego vamos a ver cuándo puedes tener dos variables con el mismo nombre y qué pasa, ¿no? O sea, cómo se distingue entre una y otra. Estas son las reglas de nomenclatura absolutas. Estas hay que respetarlas, no las podemos cambiar.
si las tratamos de romper, se genera un error de sintaxis, es decir, un error de ortografía o de gramática que rápidamente el editor nos lo va a resaltar. Vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplos de nombres correctos. ¿Sí? Ejemplos de nombres correctos. ¿Sí? Vamos a poner estos ya que teníamos acá. X y Juanito son nombres correctos. ¿Sí? Podemos tener una variable, por ejemplo, vamos a poner que tenga todos los caracteres posibles. Letras, no sé, vamos a ponerle bar, guión bajo, temp 4, ¿sí? Ese es un nombre válido de variable. Y de hecho no me genera un error. O sea, sí tengo aquí estas variables subrayadas en amarillo porque me está dando una advertencia donde dice que estas variables las estoy declarando pero no las estoy usando. Pero no es un error de sintaxis que aparezca subrayado en rojo donde sí hay algo que tengo que corregir, ¿sí? Esos son ejemplos de nombres correctos. Voy a poner ejemplos de nombres incorrectos. Primero vamos a romper la primera regla, ¿no? Vamos a tratar de meterle caracteres que no sean del alfabeto inglés, ¿no? Adiós. ¿Sí? Aquí la O acentuada es un carácter que no es válido como variable, ¿sí? Me debería estar dando un error de sintaxis. Ahí está ya, ¿sí? A la hora de ejecutar el programa ya me apareció un error de sintaxis, ¿sí? Que dice no esperaba ver un símbolo con un código raro que corresponde a una letra del alfabeto latino o con acento, ¿sí? Hasta eso me lo da con todo detalle. Me dice, no espero ver una letra acentuada aquí, ¿sí? Pues no debería estar. Vamos a meter otro error, por ejemplo, una variable que comience con un dígito, 56x, ¿sí? Aquí ya se genera un error de sintaxis, me lo subraya en rojo, y dice, bueno, simplemente dice, hay un error de sintaxis en donde está el 56, ¿sí? No debería estar ese 56 ahí. ¿Por qué? Pues porque el nombre de la variable no puede comenzar con un número, con un dígito, ¿sí? Hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, o sea, no es lo mismo la variable x que la variable x mayúscula. Por ejemplo, yo aquí como nombre correcto puedo agregar otra variable x mayúscula, ¿sí? Y son variables distintas, no hay ningún error que me diga que estoy tratando de declarar dos variables con el mismo nombre. Pero si trato de declarar otra variable con el mismo nombre, x minúscula, aquí sí hay un error, ¿sí? Y me dice, la variable local x está duplicada, o sea, se está declarando dos veces, ¿sí? Estos son errores, ¿sí? Como son errores de sintaxis, el programa ni siquiera se va a poder ejecutar, o sea, simplemente Processing dice, no, yo no entiendo qué me quieres decir, arréglalo, y luego ya vemos, ¿no? Entonces, no puedo tener este tipo de cosas en mi programa, ¿sí? Vamos a quitarlas, no las voy a quitar completamente, simplemente les voy a poner un comentario para dejarlas ahí como ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? Y aquí en particular no es un nombre incorrecto, ¿sí? Sino que es un nombre duplicado. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con las variables? Bueno, pues las variables son lugares donde yo puedo guardar información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo guardar información, ¿sí? Para guardar información en una variable, se le debe
asignar, ese es el nombre que se usa, asignar un valor. La asignación se realiza escribiendo el nombre de la variable seguida del signo igual y el valor que se desea asignar. ¿Sí? Por ejemplo, cualquiera de estas variables que yo puse, le puedo asignar un valor. Por ejemplo, a X le puedo asignar el valor 5. ¿Sí? Aquí hay una regla importante. ¿Sí? El valor asignado debe corresponder con el tipo de datos de la variable. ¿Sí? Por ejemplo, X es una variable de tipo entero, de tipo int. ¿Sí? Int es una abreviación de integer. Le puedo asignar valores enteros, por ejemplo 5 o menos 5, ¿sí? Pero no le puedo asignar un valor de punto flotante, por ejemplo no le puedo asignar 3.1416 porque esto me genera un error. Nuevamente un error de sintaxis. Vamos a ver qué dice el error. Dice discrepancia de tipos. Float no coincide con int. O sea, este es un valor de tipo float y se lo quieres asignar a una variable de tipo int, pues no checa, ¿no? Es como querer usar un martillo para desatornillar una tuerca, no sé. Entonces no corresponde este valor con el tipo de variable, ¿sí? Entonces tiene que ser números enteros. 3. Juanito es una variable de tipo float. Entonces a Juanito sí le puedo asignar un valor de tipo float, por ejemplo 3.1416, y ahí no hay ningún problema. ¿Sí? X mayúscula, esta X mayúscula es un valor de tipo float también. ¿Sí? Le puedo asignar un valor con decimales, pero también le puedo asignar un número entero, ¿sí? Por ejemplo 8 o menos 8. Y no me da un error. ¿Por qué? Si los enteros son de un tipo diferente de los float. Sí, pero cualquier entero se puede convertir a float. O sea, a fin de cuentas, los números reales incluyen a los enteros. Al revés no, ¿sí? Pero en este caso, se puede escribir de esta manera. Si uno quiere decir explícitamente que este menos 8 se interprete como un número de punto flotante y no como uno entero, le tendríamos que poner 8.0, ¿sí? Aquí no pasa nada porque de todos modos X mayúscula es de tipo float. Pero si yo aquí en X minúscula le asigno 3.0, esto me da un error, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado, no hay que pensar totalmente como un matemático. Un matemático diría, oye, pero 3.0 es entero, ¿sí? Es un número entero, debería poderse asignar a la variable entera. Ok, sí, pero la computadora no es matemática, la computadora es una máquina, ¿sí? Y la computadora interpreta los datos, pues como uno le dice que los interprete. Aquí yo le estoy diciendo a la computadora, mira, tengo el valor 3, pero quiero que lo interpretes como un valor de punto flotante y no como un entero, ¿sí? Y ahí la interpretación y la manera en que la computadora codifica los enteros y los flotantes es totalmente distinta, ¿sí? Entonces aquí estoy tomando el valor 3, pero lo estoy codificando como un número de punto flotante, ¿sí? Con su mantisa y su exponente y todo eso. Y esa representación es totalmente distinta que la del entero 3. Por eso la computadora dice, no, a ver, espérame, aquí para mí esto es float y esto es int. Y ahí sí no checa, yo no le puedo asignar un valor float a una variable de tipo int, aunque ese valor float sea matemáticamente un número entero, ¿sí? Lo que la computadora ve son tipos de datos, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Aquí sí tengo que poner explícitamente 3. Aquí puedo poner 8.0 o simplemente puedo poner 8 porque cualquier entero se puede interpretar o transformar en un número de punto flotante de manera automática, ¿sí? Bien, entonces esta es la operación de asignación. También es posible... ¿Perdón? Tengo una duda. Sí, claro. Ahorita que estamos viendo eso de variables, ¿cuál viene siendo el equivalente de sein aquí en processing? ¿De sein? Ajá. Excelente pregunta. Si alguno de ustedes ya llevó lenguaje C++, o lenguaje C, no tenemos un equivalente de sein en processing, ¿sí? En processing, la consola, que es esta parte de abajo, solamente sirve como salida de información. O sea, tenemos un print n, un print y print ln, que es el equivalente de cout, ¿sí? Pero no sirve la consola para entrada de datos. No puedo yo escribir aquí un valor a través del teclado y que lo agarre processing. Entonces no tenemos un equivalente de sein y esa es una de las limitaciones que tiene processing, digamos, a la hora de querer hacer un curso clásico de programación estilo C, con processing. Pues no tenemos manera de meterle información a través de eso, ¿no? Los mecanismos de interacción de processing y de entrada de datos de processing son completamente diferentes. Son a través de la ventanita donde se ejecuta la aplicación. Podemos capturar información del teclado, pero así teclas individuales, saber si el usuario presionó la letra X o presionó la barra espaciadora. Eso lo podemos hacer. También podemos interactuar con el mouse, saber si el usuario movió el mouse o hizo clic o arrastró el mouse. Eso es muy fácil de manejar en processing, pero no tenemos un sein, ¿sí? Es posible hacer un programa en processing que se ejecute en una consola del sistema operativo y que utilice el equivalente al sein, pero es bastante complicado porque es querer hacer de processing algo que no es. Querer tomar processing y hacerlo actuar como si fuera lenguaje C, y no es lo más conveniente, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente no vamos a usar ese mecanismo y vamos a ingresar los datos de otras maneras, ¿sí? También esto significa que no vamos a hacer los típicos programas de pídale al usuario 2 números y obtenga el producto de esos números, o pídale al usuario los coeficientes de una ecuación cuadrática y obtenga las raíces de la ecuación cuadrática, ¿sí? Vamos a hacer esos ejercicios, pero vamos a quitar la parte de pídele al usuario esto, ¿no? Porque no lo podemos hacer. Pero en cambio, lo que sí vamos a poder hacer, y que no se puede hacer fácilmente en lenguaje C o C++, va a ser manejar el mouse, dibujar cosas, capturar mensajes o comandos del teclado. Y eso creo que hace de processing un lenguaje más interesante para aplicaciones modernas, ¿sí? De hecho, es muy fácil tomar un programa en processing y pasarlo a una aplicación móvil para un smartphone, ¿sí? Toda la interfaz de la pantalla táctil y todo eso lo podemos programar desde processing, ¿sí? No sé si tengamos tiempo de verlo en el curso porque realmente se requiere, pues yo creo que por lo menos una semana dedicarnos a eso o 2 semanas, pero sí se puede hacer, y entonces realmente processing pues es un lenguaje más moderno, ¿no? Que ya lo puedes orientar a otro tipo de dispositivos que no tienen un teclado, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, bueno, si hay más dudas, por favor, interrúmpanme, ¿no? Y me dicen. Lo que iba a decir aquí es que también podemos asignar a una variable, podemos
asignar a una variable el resultado de una expresión. ¿Sí? La clase pasada también vimos qué son las expresiones. Aquí lo voy a volver a escribir. Una expresión se forma mediante operadores y operandos, ¿sí? Siguiendo las reglas lógicas de la matemática, ¿no? De las expresiones matemáticas. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que en matemáticas 3 más 5 es una expresión válida y se puede evaluar, ¿sí? Para ver qué resultado da. Pues 3 más 5 es 8, ¿sí? La expresión 4 por 2 menos 8 también es una expresión válida, ¿sí? Lo que no es una expresión válida es 4 por más entre 5, 2. Eso ya no es una expresión válida. Es una expresión, pero no es válida, ¿no? ¿Sí? Al asignar a una variable el resultado de una expresión, primero se calcula el valor de la expresión. A esto se le llama evaluar la expresión. Y luego se asigna a la variable el valor calculado. Sí es importante, parece muy lógico, pero es bien importante estar siempre conscientes de que cuando tú tienes una expresión, primero la expresión se evalúa antes de que se utilice en donde quieras, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo x igual a 5 por 8, ¿sí? Aquí le estoy asignando a x el resultado de una expresión, ¿sí? Y entonces, primero se evalúa la expresión 5 por 8 y posteriormente se asigna el resultado a la variable x. Esto es importante porque resulta que la asignación de variables también es una expresión, es decir, igual es un operador, ¿sí? Igual que aquí tengo un operador que es el asterisco que representa la multiplicación y dos operandos que están a los lados, 5 y 8, aquí también tengo una operación donde el operador es igual y los operandos, del lado izquierdo está la x y del lado derecho está otra expresión, ¿sí? Entonces, en una expresión tú tienes operadores y operandos, pero los operandos también pueden ser expresiones, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de cómo es que el hecho de que igual sea una expresión se puede utilizar, ¿sí? Y esto se llama asignación en cascada, ¿sí? La asignación de variables es también una operación que da como resultado el valor asignado. Entonces, el ejemplo es este. Podemos poner, ¿qué variables tenemos? Bueno, no importa. Tenemos otra variable aquí entera que es var temp 4. Entonces vamos a ponerle x mayúscula igual a var temp 4 igual a x igual a 5 por 8. Espero no confundirlos. Pero esto ya se ve así como que, a ver, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Bueno, vamos a recordar las reglas.
Primero que nada, el programa se lee de izquierda a derecha, pero tengo primero que nada una operación de asignación. X mayúscula igual a algo, ¿sí? Entonces les voy a escribir aquí cómo se desglosa esta operación. X mayúscula es igual a el resultado de una expresión. Primero, pues habría que ver si esta es una expresión válida, pero vamos a irla desglosando poco a poco. Entonces, en realidad, como estoy asignando una expresión a una variable, primero tengo que calcular el resultado de esta expresión, ¿sí? Entonces lo voy a poner como si fuera paréntesis. No existen estos paréntesis, pero yo se los voy a poner aquí pensando en que tengo esta expresión. La expresión es var-temp4 igual a x igual a 5 por 8. ¿Sí? Esta es la expresión que yo tengo que resolver y el resultado de esta expresión se lo asigno a la variable x mayúscula. ¿Sí? Pero esta expresión, ¿qué resultado me da? Bueno, pues es una expresión donde la primera operación también es una operación de asignación. ¿Sí? Entonces, esto lo veo yo como var temp4, esta asignación, igual a lo que está a la derecha del igual, que es otra expresión. Es la expresión x igual a 5 por 8. ¿Sí? Y entonces ahora, para poder asignarle el valor a esta variable var temp4, tengo que calcular primero el resultado de esta expresión. Pues vamos a calcularlo. Esta expresión que quedó entre paréntesis es x igual a 5 por 8. Nuevamente, es una expresión de asignación, es una operación de asignación, ¿sí? Donde a x le voy a asignar el resultado de lo que esté a la derecha del igual, que es la operación 5 por 8. Entonces vamos a poner esto como aparte, ¿no? Y bueno, ahora sí puedo yo calcular cuánto vale 5 por 8. Eso sí lo puedo calcular, ¿sí? ¿Cuánto vale 5 por 8? Pues vale 40. Entonces, poner x igual a 5 por 8 es equivalente a poner x igual a 40. Este valor 40 se le va a asignar a la variable x. X va a valer 40. Pero además, tengo esto que es importante. La operación de asignación, o sea, el hecho de asignarle x igual a 40, esto también es una operación que me da un resultado. Y el resultado que da es el valor asignado. ¿Cuál fue el valor asignado aquí? Pues 40. Ese fue el valor que asigné a x. Entonces, el resultado de esta expresión es 40. ¿Sí? Y ese resultado me lo voy a traer a esta otra expresión. Entonces, esto es igual que poner var temp4 igual a el resultado de la asignación es 40. ¿Sí? Y nuevamente esta operación es otra asignación que da un resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues el valor asignado. ¿Y cuál fue el valor asignado? Pues 40. Entonces esto es equivalente a poner x mayúscula igual a 40. ¿Sí? Esta operación x mayúscula igual a 40 también da un resultado que es el valor asignado, 40. Pero ese resultado ya no se utiliza en ninguna otra cosa, ya no se utiliza como parte de otra expresión. ¿Sí? Podría utilizarse, pero no se hace así. Entonces, ¿qué va a pasar en realidad? Pues que nos vamos hasta la última asignación, que es esta, y calculamos el valor asignado, que es 40, y ese valor se lo asignamos a x, y luego se lo asignamos a var temp4, y luego se lo asignamos a x mayúscula. O sea, esta forma de asignarle el mismo valor a múltiples variables en una sola instrucción se conoce como asignación en cascada, y se puede hacer debido a esto, debido a que la operación de asignación da como resultado el valor asignado, ¿sí? Es una cosa que traemos desde el lenguaje C que se puede hacer, ¿no? Hay quien prefiere hacer esto. Ahora sí es una cuestión de estilo, de cada quien cómo decide programar las cosas.
Esto puede ser confuso para muchos. Entonces hay quien dice, no, yo quiero ser más explícito y quiero poner x igual a 5 por 8, var temp 4 igual a 5 por 8 y x minúscula igual a 5 por 8. O sea, voy a poner cada asignación en un solo renglón para ser más explícitos de lo que está pasando ahí, en vez de poner algo más críptico como esto, ¿no? Cómo lo haga cada quien ya es, ahora sí, cuestión personal, ¿sí? No se trata de hacer los programas que sean intencionalmente crípticos para que sean difícil de leer, porque eso no es bueno, ¿sí? Yo a veces lo hago por cuestiones de espacio. En la pantalla donde les quiero mostrar las cosas tengo poco espacio, entonces a veces combino múltiples instrucciones en una sola línea, pero hay quien le gusta ser muy explícito y tener todo en cada línea, ¿no? De hecho, yo suelo programar así. Aquí hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Fíjense, esto se vale. X mayúscula igual a var temp 4 igual a x igual a 5 por 8. Pero fíjense lo siguiente. Var temp 4 igual a x mayúscula igual a x minúscula igual a 5 por 8. Aquí voy a tener un error, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué se da un error aquí? O sea, ¿por qué puedo hacer así? Y si volteo las variables de orden, var temp 4 y x mayúscula, si las intercambio en el orden, ya no se puede. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre de por qué está pasando eso? Porque var temp 4 es int. Ajá. Y dando a uno que es top. Es correcto, ¿sí? El problema aquí es que var temp 4 es de tipo int, pero x mayúscula es de tipo float. Y aunque el resultado que quiero asignar es un entero, porque a fin de cuentas es 5 por 8, que es entero, y se lo puedo asignar a la variable x minúscula, que es entero, pero a la hora que llega a x mayúscula, automáticamente ya se convierte en un valor de tipo flotante. Y el resultado asignado es de tipo flotante, y eso ya no se lo puedo asignar yo a var temp 4. ¿Ok? Y por eso me sale este error. Entonces también, en ese sentido, es preferible hacer las asignaciones individuales, una en cada renglón. Así se evitan ese tipo de problemas, ¿no? Ok. Bien. Otra cosa que se puede hacer. Ahorita estoy escribiendo todo esto, es como una especie de resumen. Esto se los voy a poner disponible en el Teams, en la parte de materiales de clase. Pero es un resumen de la clase pasada, ¿no? Que me parece muy importante estarlo reiterando. Vamos a ver otra cosa que vimos la clase pasada. Es posible asignar a una variable el resultado de una expresión que contiene a la misma variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner x igual a x más 1. ¿Sí? A esto se le llama incrementar x. Así se le llama porque le estoy incrementando. ¿Qué valor tenía x? Bueno, tenía 40 porque viene de acá, ¿no? La última asignación que le hicimos a x fue 5 por 8, que vale 40, ¿sí? Y luego yo le asigno x igual a x más 1. Ah, espérate, ¿qué quieres decir aquí? Bueno, nuevamente es una asignación, entonces primero tengo que calcular lo que está a la derecha del igual. ¿Qué valor voy a asignar? Bueno, el valor es el resultado de la expresión x más 1. ¿Y cuánto vale esa expresión? Pues ¿cuánto vale x? X vale 40. 40 más 1 es 41, por lo tanto el valor que le voy a asignar ahora a x es 41. Y entonces x ya se incrementó, ya no vale 40, ya vale 41, ¿sí? Esto es súper común. No necesariamente puedo incrementar de 1 en 1, puedo incrementar de 10 en 10 o de lo que yo quiera, ¿no? Así como puedo incrementar, puedo decrementar.
y es lo más común. Incrementar y decrementar, sobre todo de uno en uno, es lo más común que vamos a estar haciendo ahí, de lo más común con variables, ¿no? Podría yo hacer una expresión más complicada, podría tomar x igual a x por 2, o x y no sé, lo que yo quiera, ¿no? Puedo hacer muchas cosas, pero siempre asignando el resultado al final a x, ¿no? ¿Sí? O sea, yo en las expresiones puedo involucrar variables y esas variables se sustituyen por su valor que tiene en ese momento, ¿sí? Hay que tener cuidado, normalmente no vamos a hacer este tipo de cosas, pero fíjense que uno puede hacer cosas medio raras, como no sé, poner x igual a 5 más 1, cosas así, ¿no? O por ejemplo, más x igual a 1, ¿no? Estas dos son expresiones que dan como resultado el valor asignado, ¿sí? Entonces, no sé, luego los lenguajes permiten hacer cosas muy raras, pero vamos a evitar cosas que se parezcan demasiado raras aquí, ¿ok? Bien, entonces esto lo voy a dejar como una especie de documento. Vamos a guardarlo en el material del curso y de rato lo subo ahí a Teams. Ejemplos. Entonces, repaso de variables. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo donde ya utilicemos estas cosas, ¿no? De hecho, ya es un ejemplo que habíamos hecho. Lo voy a repetir, ¿sí? También para repasar otras cosas. Un programa en Processing se puede dividir. Cuando me refiero a un programa, me refiero a las instrucciones en segmentos o bloques de instrucciones llamados, o sea, el bloque se llama llamados funciones. Así se les llama a estos segmentos, ¿sí? Para definir una función, le voy a poner entre paréntesis simple, la forma más simple de una función, porque vamos a ver después otro tipo de funciones más elaboradas. Para definir una función simple, se escribe la palabra void seguida del nombre de la función. Las reglas de nomenclatura para las funciones son las mismas que para variables, ¿sí? O sea, por lo general solamente pueden contener letras del alfabeto inglés, dígitos y el carácter subrayado, y no puede comenzar con dígitos, ¿sí? Entonces, seguida el nombre de la función y paréntesis vacíos. Cuando digo paréntesis vacíos, me refiero a que se abren y se cierran, perdón, se abren y se cierran, así. Después se escribe el bloque de instrucciones entre llaves. Cualquier secuencia de instrucciones que se escribe entre llaves, ¿sí?, se le llama un bloque. Entonces, vamos a poner un ejemplo de función. Void, mi función. Así se va a llamar. Es una función de ejemplo. Y yo puedo escribir una función escribiendo la palabra void y luego mi función y luego los paréntesis. Y después ya pongo el bloque de instrucciones, ¿sí?
entre llaves que se abre y se cierra. Entonces aquí puedo poner las instrucciones que yo quiera, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, a dibujar una elipse, o bueno, pues sí, una elipse, en la posición 100,100 de tamaño 30,30, ¿sí? No sé. Puede ser esa instrucción, pueden ser más. Todas las que yo quiera pueden ir aquí adentro de las llaves. Todo lo que esté dentro de las llaves, ¿sí? Es el bloque de instrucciones al que vamos a llamar mi función, ¿sí? Simplemente es un grupo de instrucciones. Esto quiere decir que las instrucciones ya no las vamos a escribir así en secuencia, ¿no? Desde la primera, la que sigue y en adelante. Ahora las vamos a agrupar. Es la única diferencia, ¿sí? Pero cuando hacemos esto, cuando agrupamos las instrucciones, ¿sí? Una vez que se utilizan funciones, no puede haber ninguna instrucción fuera de alguna función, salvo las declaraciones de variables. Lo único que puedo dejar fuera de alguna función es declaraciones de variables, ¿sí? Y eso más adelante vamos a ver por qué se puede. Pero si ya se me ocurrió poner una función, pues ahora todo tiene que estar dentro de funciones, ¿sí? Así es como hace las cosas processing, ¿sí? Entonces yo ahí ya puedo tener un programa, pero el programa no hace nada, ¿sí? Porque las instrucciones del programa están dentro de una función. Y entonces para que el programa haga algo, ¿sí? Vamos a ponerle, déjenme ver. No puede haber ninguna instrucción fuera de alguna función. Además, deben existir dos funciones, ¿sí? Bueno, no es necesario. Se debe implementar. Implementar quiere decir escribir. Vamos a poner se debe escribir, ¿sí? Una función llamada setup. Cuando yo ponga nombres de funciones, le voy a poner paréntesis al final para hacer notar que ese es el nombre de una función y no de una variable, ¿sí? Esta es una convención de processing. Si se fijan en la, ¿cómo se llama? En la referencia de processing, hay algunos nombres que terminan con paréntesis y otros que no. Los que terminan con paréntesis son funciones. Todas estas son funciones. Todas las primitivas de processing son funciones. Los que no terminan con paréntesis o son palabras reservadas que vamos a empezar a ver más adelante, ¿sí? O son variables, o son tipos de variables. Por ejemplo, por aquí deben estar los tipos de variables, int, float, todos esos que vimos. Estas no son funciones, son tipos de variables y de hecho son palabras reservadas del lenguaje, ¿no? Pues poco a poco vamos a ir viendo la distinción entre una cosa y otra. Se debe implementar una función llamada setup y posiblemente la función draw, ¿sí? Ya vimos también estas funciones y lo que vimos es que vimos el flujo de un programa de processing, ¿verdad? Flujo de un programa. De processing, obviamente, ¿sí? Entonces, el programa empieza ejecutando la función setup, ¿sí? Todo lo que hay en la función setup, en secuencia, se ejecutan esas instrucciones, ¿sí? Una vez que termina la función setup, se ejecuta
la función draw, si es que existe. Si no existe la función draw, pues ahí termina el programa. ¿Sí? Y una vez que termina la función draw, se vuelve a ejecutar la función draw. Y esto forma un ciclo infinito. Bueno, se termina cuando cerramos el programa, ¿verdad? Pero esto está ocurriendo, ¿no? Y la función draw se va a ejecutar, o este ciclo se va a ejecutar 60 veces. 60 veces por segundo. Tiene un porqué, luego vamos a ver por qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay varias cosas. Yo ya no puedo escribir instrucciones fuera de alguna función, ¿sí? Por ejemplo, si trato de escribir una instrucción, por ejemplo, size, 400, 400, y ahora que dibuje, no sé, un rectángulo de la posición 100, 100 con tamaño 200, 200, que sería un cuadrado. Esto ya no lo puedo hacer. Si yo trato de ejecutar el programa, aquí me da un error. El error hay que saber interpretarlo, hay que saber qué dice. Dice, parece que quieres mezclar el modo activo y el modo estático, ¿sí? Lo que pasa es que Processing tiene dos formas de trabajar. Una es el modo que hemos estado usando, donde simplemente escribimos una secuencia de instrucciones, lo que han usado ustedes para sus tareas, y ese se llama modo, no sé si ese es el activo o el estático, pero creo que ese es el estático, ¿sí? Modo estático, ¿por qué? Porque se ejecutan las instrucciones, se dibuja una imagen y ahí termina, es una imagen estática, perdón. El modo activo es un modo donde el programa continúa funcionando, ¿sí? Y se vuelve un programa interactivo, ¿sí? La manera en que continúa funcionando es mediante este ciclo de la función draw que se ejecuta una y otra vez, ¿sí? El chiste es que ahorita que ya metí una función, ya todo tiene que estar dentro de una función. Entonces, pues puedo meter estas instrucciones dentro de otra función, pero sí tiene que haber una función. El programa comienza con la función setup. Si no hay una función setup, el programa nunca comienza. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por ejemplo, si aquí meto esto dentro de una función que se llame Pancho, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es un nombre válido, ¿no? Vamos a ponerle las llaves y llaves. ¿Ok? Pancho es un nombre válido de función. Yo puedo meter cualquier grupo de instrucciones dentro de una función, ¿sí? Y la forma de hacerlo, pues es como dijimos. Para definir una función, se escribe primero la palabra void, que si se fijan aparece en un color diferente. Estas palabras que aparezcan con este color azul claro son palabras reservadas del lenguaje. Luego vamos a hablar de ellas, pero las palabras reservadas no pueden usarse como nombres de variables ni de funciones. Son reservadas, ¿sí? Entonces, void es una palabra reservada, igual que lo es int. Por acá, no, int y float también son palabras reservadas, ¿no? Pero bueno, tenemos una función que se llama Pancho y hace esto que está aquí. Bueno, si yo ejecuto mi programa, pues de todos modos el programa no hace nada, ¿sí? Porque no hay una función setup. Entonces, tengo que darle nombre setup si quiero que se realicen estas instrucciones al inicio del programa. Y ahí está. Ahora sí, se cambia el tamaño a 400 por 400 y se dibuja este rectángulo, ¿sí? En el modo estático que habían estado ustedes usando, básicamente lo que se hace es tomar todas las instrucciones que pusieron ustedes y meterlas en setup y ya, con eso se hace el programa, ¿no? Pero formalmente pues debe estar esta función setup, ¿sí?
hay una cosa importante, ¿sí? Lo voy a poner aquí como un comentario. La función size que es la que me permite definir el tamaño de la ventana de la aplicación, debe estar siempre dentro de la función setup. ¿Sí? O sea, este size no lo puedo poner en otra función que no sea setup. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Aunque sea de manera indirecta, pero ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Yo es que está un poco confuso, pero por eso lo estoy reiterando tanto, ¿no? Y la otra función que puede estar, no es obligatoria, pero ya la puedo poner, es la función draw. Esta función draw, así como lo dice su nombre, dibujar, es donde se suelen dibujar los objetos, ¿sí? Antes de poner la función draw, fíjense que yo puedo tener otras funciones, no nada más tengo que tener setup y draw, puedo hacer otras. Yo aquí hice una que se llama mi función. Pero esta instrucción, la elipse, que está dentro de la función mi función, no se está ejecutando. ¿Por qué no se está ejecutando? Pues porque de acuerdo al flujo del programa, la función que se ejecuta es setup y después de setup es draw y ya, nada más, ¿sí? O sea, el programa por default o processing por default lo que hace es esto, ¿sí? Este es el flujo que sigue. Ninguna otra función la va a ejecutar automáticamente, ¿sí? Si queremos que se ejecute otra función, no automáticamente, sino que alguna otra función se llegue a ejecutar, tenemos que hacerlo nosotros de manera explícita, ¿sí? Y es muy fácil. Esta size y este rect son funciones, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo que esas funciones se ejecuten, ¿sí? O sea, que se realicen las instrucciones que tienen esas funciones, escribiéndolas aquí. Entonces yo puedo hacer que se realicen todas las instrucciones que tiene mi función, poniendo aquí mi función. Y bueno, como hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, es mi y luego función con mayúsculas. Paréntesis. ¿Sí? Esto que estamos haciendo aquí se llama llamar a la función mi función. ¿Sí? Aquí se está llamando, ese es el término que se usa, a la función mi función. ¿Y qué quiere decir que se esté llamando? Pues que en este momento se va a ejecutar la secuencia de instrucciones que esté aquí adentro, ¿sí? Vamos a verlo. Ahí está, ¿sí? Y se hace en el orden en que se especifica todo. Fíjense, el programa ya no se ejecuta necesariamente de arriba hacia abajo como lo habían estado haciendo. Aquí es donde nosotros empezamos a romper este flujo secuencial, pero para tener más control, ¿sí? Entonces, ahora lo que sabemos es que el programa siempre comienza con la función setup, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tiene que hacer la función setup. Bueno, pues primero que nada, tiene que fijar el tamaño de la ventana a 400 por 400, pues ya está, es este tamaño, ¿no? Después va a dibujar un rectángulo con esquina en 100,100 y tamaño 200 por 200. Aquí está, ¿sí? Es este cuadrado que se ve aquí. Y después va a llamar a mi función. Eso quiere decir que va a realizar las instrucciones que estén dentro de la función mi función. Entonces, aunque mi función yo la escribí primero, el programa empieza en la función setup. Y ya si la función setup
llama a otra función, pues ya se ejecuta. Pero si no llamo a mi función, este código que escribí aquí nunca se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, eso me da control de ir haciendo mi programa en partes y decidir en qué momento se realiza o se ejecuta cada una de esas partes. ¿Sí? Como mi función, la llamada se hace después de este rect, pues esta elipse aparece después del cuadrado. ¿Sí? Es muy distinto si yo cambio el orden. Por ejemplo, este rect lo pongo después de mi función. ¿Sí? Entonces, primero se establece el tamaño de la pantalla, después se llama a mi función va a dibujar una elipse y después sobre la elipse se dibuja el rectángulo, ¿sí? Y aquí el resultado pues me da así. Ahora el círculo aparece atrás del rectángulo, ¿sí? Entonces, pero yo puedo hacer cualquier función y por ejemplo, mi función podría hacer más cosas, ¿no? Vamos a ponerle elipse, vamos a ponerle 300,100, 30, 30. Vamos a dibujar una elipse en cada esquina del rectángulo, 100,300, 30, 30. Y 300,300, 30, 30. ¿Sí? Ahora, mi función ya no dibuja una elipse, sino dibuja 4 elipses. ¿Sí? Justo en las esquinas del cuadrado. Bueno, pues así lo puse, ¿no? Y si quiero que las esquinas aparezcan después, o sea, encima del rectángulo, pues sería así. Ahora, si quiero que algunas esquinas aparezcan atrás y otras adelante, pues no lo puedo hacer de esta forma porque mi función dibuja las 4 esquinas y esas 4 esquinas se dibujan antes o después de dibujar el rectángulo, pero no primero unas y luego otras, ¿no? Tendría que estructurar mi programa de otra manera. ¿Ok? Siempre se puede hacer, pero habría que cambiar varias cosas aquí en el programa, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa dividir un programa en funciones. Es realmente muy simple. Ahora, ¿por qué es interesante esto de dividir un programa en funciones? Pues porque yo las funciones las puedo llamar en cualquier momento, cuantas veces sea necesario, ¿sí? Déjenme cambiar un poquito mi función y voy a poner aquí ¿qué le ponemos? Déjenme ver. No, bueno, vamos a dejarlo así para no confundir mucho ahorita. Pero lo vamos a estar haciendo después, ¿no? Vamos a seguir practicando esto, ¿sí? Y bueno, ya para terminar con el repaso de hoy, después tendríamos la función draw, ¿sí? Esta función va a dibujar algo, ¿sí? Vamos a poner un circulito sencillo. Vamos a poner elipse y vamos a ponerle ahorita en la mitad 200, 200 como a tamaño 50, 50, ¿sí? Después de llamar a la función setup se llama la función draw. Entonces, ¿cómo sería el flujo aquí del programa? El programa siempre entra en la función setup. La función setup cambia el tamaño de la ventana, dibuja un rectángulo, que es este cuadrado, llama a mi función. ¿Qué hace mi función? Dibuja 4 elipses, que son las bolitas de las esquinas, y luego termina la función setup. Cuando termina la función setup, se ejecuta la función draw. ¿Qué hace la función draw? Dibuja una elipse en el centro de la pantalla, que es esta elipse de aquí. Ahora, la cosa no termina ahí. Una vez que termina la función draw, se vuelve a llamar a la función draw, ¿sí? O sea, después de que se dibujó esta elipse, se vuelve a dibujar esta elipse. Y luego se vuelve a dibujar. Y luego se vuelve a dibujar. Y se vuelve a dibujar. Y todavía se está dibujando una y otra vez. No nos damos cuenta de que eso ocurre porque se está dibujando exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Pero
De hecho, la elipse del centro se sigue dibujando 60 veces por segundo, ¿sí? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que realmente se sigue dibujando esta cosa? Pues muy fácil, tendríamos que estarla dibujando en un lugar distinto cada vez. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues con alguna variable, ¿sí? Por ejemplo, si metemos aquí alguna variable, vamos a poner una variable, vamos a ponerle de tipo float, x. Es muy importante ahorita declarar esta variable afuera de cualquier función, ¿sí? Esta variable hay que declararla afuera de cualquier función. La próxima clase vamos a ver por qué, ¿sí? Y entonces puedo darle valores a x, por ejemplo, o usar x aquí, por ejemplo, como coordenada x, ¿sí? Y luego incrementar x igual a x más 1. X inicialmente va a empezar valiendo 0. Entonces, ahí está, ¿sí? Esta es la elipse que se está dibujando en la función draw, mientras que la otra figura que quedó estática es lo que se dibujó en la función setup. Entonces, puedo tener una parte estática y una parte que se esté dibujando constantemente, ¿sí? Aquí vemos que la función draw se está ejecutando una y otra vez, ¿sí? Ok, vamos a terminar aquí. Esta clase pues básicamente era un repaso de la anterior. Son cosas que hay que reforzar. Voy a subir estos programas bueno, el primero no es un programa, sino es simplemente como una explicación, y el segundo ya es un ejemplo. Los voy a subir a Teams. No sé si hay alguna pregunta ahorita, ¿sí? Ya la próxima clase, el jueves, sí vamos a hacer algo ya diferente, más interesante, pero ahorita sí me parecía importante reforzar todo lo que vimos, porque son muchas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Profe, ¿ya tiene pensado qué va a poner de proyecto? Ya lo tengo. ¿Qué va a poner? No sé si se los ponga la próxima clase. Creo que ya podríamos ponerlo la próxima clase. Pero si no es la próxima clase, sería ya la siguiente semana, ¿no? El martes a más tardar. Pero yo espero que ya la próxima clase lo podamos poner. ¿Qué voy a poner? Básicamente vamos a hacer esto de tener cosas que se van moviendo, pero vamos a moverlas de una forma más interesante para que sigan cierto tipo de trayectorias, ¿sí? Si quieren, ahorita les muestro rápidamente, así muy rápidamente, lo que es el primer proyecto. ¿Con vectores? De cierta forma con vectores. A fin de cuentas, las coordenadas x y y forman un vector. Y así como tienes este vector por ejemplo, puedes tener un vector, dos variables que sean un vector para especificar la posición de un objeto, este círculo, por ejemplo. También puedes tener dos variables que representen la velocidad del objeto, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Nada más que creo que sí vale la pena tener la próxima clase para ver esto, ¿no? Entonces, aquí el objeto no es un círculo, es un punto. Pero cuando dejamos el programa corriendo, ese punto genera una trayectoria recta. Igual que ahorita, nada más que ahorita es nada más horizontal porque nada más se mueve a lo largo de la coordenada X. Si tuviéramos también un movimiento a lo largo de la coordenada Y, nos genera una trayectoria como esta, recta. Pero luego vamos a ver cómo hacerle para generar otro tipo de trayectorias, por ejemplo una espiral, ¿sí? Aquí es cuando ya pones la velocidad en coordenadas polares en vez de coordenadas rectangulares, te genera trayectorias ya de otro tipo. Con esto, pues podemos empezar a hacer cosas interesantes, ¿no? Y luego le podemos meter una parte aleatoria, ¿sí? Para que las trayectorias sean como que rectas, pero no precisamente rectas. Es lo que se llama como una caminata borracha, ¿no? Se mueve
a lo largo de una línea, pero con desviaciones, y genera trayectorias de este tipo. Están más interesantes. Si lo trasladamos ahora a la parte de las trayectorias espirales, pues nos genera este tipo de patrones, ¿no? Entonces ya se va poniendo más interesante la cosa, porque ya no son patrones así con toda la precisión matemática, ¿no? Ya tiene una componente aleatoria que los hace más interesantes. Y luego está la idea de, bueno, ¿y qué tal si en vez de tener una sola de estas, se llaman partículas, una sola de estas partículas que va caminando, tengo muchas de ellas, ¿sí? Pues entonces nos empieza a generar cosas como estas, ¿sí? Tengo una partícula o son muchas partículas que salen así, ¿sí? Y ya puedo hacer cosas más interesantes, ¿no? Aquí ya son muchas espirales y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y luego vamos a ver algunas cosas para hacer que la forma en que se dibujan estas partículas sea más interesante, ¿sí? Y entonces puedo obtener cosas ya como estas, ¿sí? Con las mismas ideas simples, pero ya se ve algo mucho más complicado. Tú dices, ay, ¿esto cómo lo generas con puras trayectorias, no? O con cosas tan simples como lo que hemos visto. Pues lo vamos a hacer. Todo está en ser un poquito creativos, ¿no? Entonces, de esto se trata el primer proyecto. A partir de ideas muy simples, basadas en lo que ya conocemos. Creo que lo voy a dejar hasta la próxima semana, porque creo que el jueves todavía hace falta ver una clase más, y posiblemente el martes, ¿no? Pero el proyecto lo dejaremos la próxima semana, y esto es lo primero que hay que hacer. Y ya son cosas que yo le llamo arte generativo. O sea, a partir de ideas muy simples y generar imágenes, usando algoritmos simples, donde ya se ven, pues como algo ya más artístico, ¿no? Como una especie de pintura o un dibujo o algo así. Estas 4 imágenes, aunque se ven muy distintas, se generaron con el mismo programa, exactamente el mismo programa, simplemente cambiando parámetros, ¿no? Cambiándole algunos numeritos, algunos valores, y ya me da cosas completamente diferentes. Pero son esencialmente el mismo programa, ¿sí? Entonces, es el tipo de cosas a las que quiero llegar con este primer proyecto. Y bueno, de aquí también hacemos una especie de exposición de los trabajos así más interesantes, ¿no? Entonces, de eso se trataría, pero sí nos falta ver un par de cosas, ¿no? Más experiencia con esto de las variables, con el movimiento de objetos, ¿sí? La próxima clase ya lo empezamos a ver. Y quiero ver también, empezar a ver instrucciones condicionales que nos van a permitir también hacer otras cosas, ¿no? También a ver si hacemos un pequeño juego, un primer juego que siempre lo hago con estos cursos de processing al inicio, para que vean que igual con cosas muy simples, con lo que saben hasta el momento y poquito más que nos falta por ver, ya pueden empezar a hacer juegos y pueden empezar a hacer cosas así padres, ¿no? Ok, vamos a terminar por hoy. Déjenme, ahorita guardo los programas que hicimos, bueno, con los que estuve explicando estos conceptos. Estas clases fueron así como que muy conceptuales. Falta la parte de hacer los ejercicios, en parte para eso es el proyecto. También yo creo que ahorita no lo tengo, pero la próxima clase les dejo algunos ejercicios para que practiquen el fin de semana, ¿ok? Igual ejercicios como los del libro de Learning Processing, ¿no? O sea, estaban muy sencillos, ¿no? Ok, ¿preguntas, dudas? Todo bien. Ok, muy bien. Todo correcto. Perfecto. Ejemplo, variables 2. Entonces, ahorita subo los ejemplos ahí a Teams y nos vemos el jueves. Gracias, profe. ¿Sabes si el viernes va a dar clases? ¿Perdón? Que si sabe si el viernes va a haber clases. No, el viernes, bueno, conmigo no hay clases los viernes, pero en general este viernes no hay clases con nadie porque son las elecciones de consejeros alumnos.
Entonces, más bien lo que se les va a pedir es que vengan a votar. Las elecciones, pues, por reglamento tienen que ser presenciales. Entonces, sí les pido mucho a ustedes, los que puedan, hagan el esfuerzo por venir a votar, por la planilla que mejor consideren, porque sí es importante eso de la consejería. Ustedes, digo, ahorita tienen poco tiempo aquí, están todavía en su primer año, espero que realmente no hayan tenido todavía ningún problema serio, pero la consejería pues suele apoyarlos mucho, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya tuvieron por ahí alguna beca de las que tramitan con consejería, etcétera. Entonces sí es importante que ustedes elijan un consejero de su carrera, ¿sí? El que ustedes consideren mejor y un consejero alumno. Creo que ahorita son elecciones de consejero alumno, no de consejeros de carrera. Pero que sí hagan el esfuerzo por venir a votar, quienes puedan. Obviamente sé que algunos de ustedes tal vez no están ni siquiera aquí en la ciudad, ¿no? No van a desplazarse, no sé, 4 horas o 3 horas para venir a votar, pero quienes lo tengan más o menos accesible, sí les pido que hagan el esfuerzo por venir, ¿no? Y por esa razón es que no va a haber clases, ¿sí? Ninguna clase. ¿Ok? Hay algo ahí en el chat. ¿No se está grabando la sesión? Ah, sí se está grabando. De hecho ya voy a quitar la grabación.